todos los pacientes metabólicos la indicación de las vacunas existe para el calendario vacunal ordinario, también existe para las recomendaciones para la gripe y, lógicamente, se incorporan las vacunas frente al COVID igual que en la población general, sin ningún tipo de diferencia. Lógicamente hay que tener en cuenta particularidades de algunos tipos de enfermedades, especialmente aquellas que se pueden descompensar para no vacunarse en una fase de descompensación, pero igual que ocurre con la gripe, que no te vacunas cuando tienes fiebre. Y no hay mayor diferencia. Y luego, como muchas enfermedades metabólicas tienen la discapacidad asociada, eso es lo que determina la priorización, pero no la patología de base. Y respecto, bueno, no sé, bueno, Tú pero sabes yo, muchas cosas, como yo al final voy haciendo la pregunta, como contesta el claro, doctor Contreras, sobre las cosas que son más inherentes a lo que son nuestros pacientes, si van a ser priorizados, tú lo que sabes, pues también, o si no se sabe nada, también lo puedes decir. Así, estando los dos, vamos a tener la visión claro. global. Pero claro, pero se van a priorizar respecto a un lupus. Si compite un lupus contra un mitocondrial, ¿quién gana? Ninguno, No lo los sé. dos tienen Los que dos, ganar. es que no tiene mucho sentido lo priorizar por diagnósticos. Ya. Cuando No, lo que se pero busca, hay que priorizar dependiendo de su patología clínica asociada claro, a la enfermedad de base que tienen, ¿no? exacto, las comorbilidades, ¿no? Porque al final lo que se trata es de conseguir una cobertura de un 70% de la población. Y eso nos da igual que sea a expensas de un grupo de población u otra, protegiendo a los vulnerables. Y bueno, nosotros hemos participado en los registros que hicimos para el síndrome de Down y la verdad es que sí se hizo de forma sistemática la recogida de todos los casos con síndrome de Down y sí se identifica que hay un fenómeno de corrección por edad, pero lógicamente aparece también ligado a la edad y a las comorbilidades. Ya. Pero bueno. Y profesor, con AstraZeneca, la última novedad desde que hicimos aquella reunión, con las trombosis y todo esto, ¿está aclarado definitivamente? Bueno, yo creo que no, yo creo que hay todavía hay una señal de alerta. El último que se ha retirado que yo conozco ha sido Canadá ayer. Hoy, Lunes, Jesús, hoy también parece que Alemania también ha tenido un número, una señal importante también. Entonces, es verdad que también Alemania, varios estados han parado la vacunación, sí. Vamos, yo creo que además que el comité de vacunas canadiense es así muy solvente y muy prudente en todo lo que dice, pero dice que se empieza a plantear que en las personas menores de 55 años el balance riesgo-beneficio sea favorable a la vacuna, ¿eh? Pero es que ellos sacan ahí una cifra que yo no sé de dónde la han sacado, que no tengo conocimiento de ella, de que ocurren los fenómenos trombóticos raros 1 por cada 100.000 personas, que yo eso está muy, muy lejos de lo que se había dicho, que era 1 por cada millón o por cada 2 millones. Y no sé de dónde han sacado ese dato, ¿no? Habrá que esperar a ver. Nosotros en ICOM lo que hicimos fue nadar y guardar la ropa. Aquellas enfermedades que tienen un cierto componente protrombótico, pues la recomendación era tratar de evitar en la medida de lo posible la vacuna de AstraZeneca para las homocistinurias o personas con una disfunción endotelial muy acusada. Claro, eso parece prudente, efectivamente. De todas formas, ponían de un mecanismo autoinmune, ¿no? Muy parecido al de la púrpura trombopénica asociada a los anticuerpos contra la heparina, ¿no? Sí, eso es lo que dicen, sí. No, y al final son microangiopatías trombóticas todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno. Pero el COVID aún produce más trombosis que la vacuna. Claro, sí. Lo que pasa es que como las personas jóvenes, pues el COVID es benigno y luego, bueno, por otra parte, yo no sé si se ha investigado en estos pacientes, porque sabemos que hay trombosis en COVID con muy pocos síntomas. Gente que debuta con una trombosis y que no había tenido prácticamente síntomas respiratorios. No sé si en estas personas se ha investigado la posibilidad de que ya tuvieran una infección cuando se les ha vacunado y que realmente los fenómenos trombóticos sean porque han tenido un COVID asintomático. Eso en teoría sería muy fácil con una serología, ¿no? Pero no, curiosamente no se ha dicho nada de esto, ¿no? Que eso me llama a mí muchísimo la atención, que la EMA no haya dicho esto, se ha investigado y se ha visto que no tienen una infección asintomática o con pocos síntomas con COVID que pudiera haber pasado desapercibida. No lo sé, no, me parece que no tenemos toda la información. No sé si lo hacen para no levantar demasiado humo, ¿no? Pero realmente me parece que no tenemos toda la información. Lo que pasa es que probablemente nos pregunten probablemente una persona que tenga cierto riesgo trombótico decide no vacunarse de AstraZeneca. ¿Se le pone a la lista de espera de una vacuna de Moderna o de Pfizer o realmente pierde la oportunidad de ser vacunada?
Hombre, yo creo que no debería perder la oportunidad, ¿no? Dado estos acontecimientos, aunque finalmente no fueran nada, pero en una persona con antecedentes, vamos, en mi opinión, creo que se Claro, que tendrán que debería consultar son con los colocar en la médicos otra suyos, lista ¿no? de espera inmediatamente. Pero entonces ahora nos toca a los médicos hacer el informe de riesgo. Y bueno, Así para un es. informe de riesgo para un pediatra es relativamente sencillo. Para un médico de adultos que lleve enfermedad mitocondrial igual es un poquito más complejo. Ya, pero si no hay antecedentes de riesgo en enfermedad mitocondrial, no favorece la enfermedad mitocondrial en sí, quitando el MELAS que tiene ictus, pero tampoco es por el efecto trombótico, me da igual, ¿no? Yo no creo que haya más que el que tiene un lupus. Al del lupus también se lo vamos a quitar. Bueno, Pues, en totalmente. principio vamos a continuar, ¿no? Ujú. Hasta que no tengamos nueva orden, si hay que continuar, se continúa, y a todos quitando el que vale la homocistinuria o el que haya tenido un TEP previo, que me parece bien, teniendo otra vacuna, ser un poco más prevenido. Probablemente Lo que aquellos que pasa es que requieran... si la persona sabe que él tiene riesgo de trombosis y no se quiere vacunar, yo creo que apartarle es un poco duro, ¿no? Ya, pero lo que tendremos Y tiene conseguir es que, antecedentes. Otra cosa es que sea una persona sana. claro, que lo que tendremos que conseguir es que sea a través de un informe médico, porque Sí, si claro, no, claro. puede ser esto el... Sí, Mira, sí. ya falta, ya son y 29. Sí, Marcelo, son casi media, o sea que Ya empezar. estamos. Yo quiero añadir a favor del COVID que he perdido 10 kilos y con la vacuna no he perdido peso. Bueno, yo perdí 5 también, pero ya he recuperado 2. Marcelo, si quieres te recuerdo lo malito que estuviste y el rollo que me tuve que tragar contigo, que estaba muy malo. No se Como te acuerda vuelva a ya. poner malo, no te atiendo. Ya no se acuerda. No solo tú, Monse, nos tuvo a todos. Qué pesado. Qué pesado, cómo se nota, ¿eh? Italiano. No se sabe poner malo. Una magdalena. Sí, inclusive. O sea, que Bueno, el virus cuando me fui de empezaba. alta, la cosa que más me ha gustado que cuando me fui de alta, una auxiliar de la planta se puso a llorar contenta. Ha sido una sensación, pues, vamos, como de mucha humanidad y cariño en el hospital. Te ¿Pero motiva de que te mucho. quitaron, de que te fuiste del hospital o de que te curaste? Sí, cuando me fui de alta. Ah, bueno. Por eso, posiblemente por ello, pero volví la semana después de otra puerta. Bueno, chicos, tenemos 50 personas en la sala de espera. Si queréis, comparto pantalla, las admito y cuando queráis nos robáis la pantalla y empezamos la webinar. Vale, pues nada, cuando tú me digas. Yo me apago también el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a este webinar, a esta jornada que se ha organizado de manera conjunta entre los profesionales, las asociaciones de pacientes y asociaciones de profesionales de errores congénitos del metabolismo. Vamos a presentar un poco la idea que tenemos hoy y las personas que van a participar. Primero de todo, le damos las gracias a Nutricia que nos ha ayudado para poder realizar una reunión segura
y para poderla grabar y difundir en un segundo momento. Damos las gracias y mandamos un mensaje desde el 12 de octubre a las asociaciones de pacientes que han colaborado y que colaboran todos los días por diferentes iniciativas con nuestra unidad y nuestro proyecto. Realmente siempre decimos que vamos juntos y caminamos juntos al lado uno de otros. Lo que vosotros habéis estado acostumbrados toda la vida, que es vivir en emergencia o con problemas para resolver y ilusión de ir adelante, ahora estamos todos con esta pandemia, entendiendo quizás más lo que habéis estado luchando para vosotros y para vuestros hijos. Y una vez más os queremos mandar un mensaje que nosotros siempre estamos, y de hecho esta sesión nace de un mensaje que nos habéis enviado, una petición de ayuda, es decir, queremos información, queremos conocer cómo nos puede afectar el COVID, cómo nos puede afectar la vacuna de COVID, cómo va a ser la vacunación, a qué riesgos nos vamos a enfrentar. Entonces hemos pensado, contando con el jefe de servicio del Hospital Universitario 12 de Octubre de Pediatría, el profesor Luis Contreras, que es miembro desde hace muchísimos años del comité de expertos de la AEP, la Asociación Española de Pediatría, sobre vacunas, contar con su experiencia, contar con la experiencia del doctor Pablo Rojo y del doctor Manu Gijón de la Unidad de Ensayos Clínicos Pediátricos, que nos hablarán también de la posibilidad de vacunarse dentro de un ensayo clínico, con todo el equipo de metabólica del 12 de octubre, que represento, y soy solo una pequeña parte. Tenemos a la doctora Montserrat Morales aquí con nosotros, que es la referente de la parte de adultos también, por lo cual también los adultos que están presentes pues, en la parte de preguntas que abriremos al final de la charla, podéis también contar con ella, y contaremos con ella durante este taller. Y sobre todo, no último pero no menos importante, sino que la principal ilusión que tenemos hoy de tener también con nosotros al presidente de AECOM, profesor de pediatría del Hospital Valdesilla de Santander, Domingo Lamuño, que es presidente de AECOM, la Asociación Española para el Estudio de las Enfermedades Metabólicas Hereditarias. ¿De qué hablaremos y cómo está organizada esta charla? Vamos a tener 4 bloques de preguntas. Las asociaciones, tanto AEMMI como la Federación de Metabólicos y también Familia GA1. También quiero dar las gracias a CEM, aunque no viene la parte de los enfermos neuromusculares en el título de la charla, pues ellos también, hay varias preguntas que han mandado desde su asociación y desde el principio han estado muy interesados, que es la CEM, de la Asociación de Enfermos de Enfermedades Neuromusculares. Nos habéis mandado unas preguntas, es así que hemos organizado este taller, y a estas preguntas vamos a contestar juntos con Domingo, Montse, Pablo y el profesor Contreras. Va a haber 4 bloques, unos generales sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna, las varias vacunas que existen, que se sabe pues, sobre cada una de ellas. Recordamos lo que pasa con las variantes, las incertidumbres que hay actualmente sobre AstraZeneca y sobre otras vacunas que todavía no han salido en el mercado. Hablaremos después de los adultos con errores congénitos del metabolismo, cuándo vacunarse, con qué vacuna vacunarse y los riesgos especiales que puede haber en esta población. Y iremos luego a los niños, porque como sabéis, los niños se consideran por la mayoría de padres que nos preguntáis como los grandes olvidados de este proceso de vacuna COVID. Realmente también tenemos que recordarnos que son los grandes olvidados también por el COVID. Ha sido muy raro ver un niño que se pusiera mal por el COVID, y esto también tenemos que recordarnos, porque no han sido puesto de parte en la fase de vacunación, también es porque no son muy susceptibles a COVID, tengan o menos una enfermedad metabólica hereditaria, una comorbilidad, pero entraremos en detalle en esto. Y luego finalmente hablaremos de los ensayos clínicos, sobre todo de los pediátricos, porque todavía no se han realizado, pero van a empezar también en España.
Ha habido interés por parte de las instituciones y sobre todo las asociaciones de profesionales a difundir información hacia los pacientes, pero tal vez no ha sido tanta como vosotros esperabais. Sí que tenemos que decir que AECOM, la Asociación Española del Error Congénito del Metabolismo, ha mandado durante toda la pandemia varias actualizaciones y varios documentos de consenso de los expertos, del cual Domingo, el profesor Lamuño ahora nos hablará. También desde la European Reference Network de enfermedades metabólicas hereditarias, desde el cual el 12 de octubre somos honrados de ser parte, pues también se han mandado indicaciones, pero la verdad que son indicaciones generales, que muchas veces no resuelven vuestras dudas. A veces la duda no está resuelta porque no se conoce mucho y todavía hay que esperar, pero vamos a intentar con las siguientes diapositivas pues de ir aclarando todo esto. Entonces, antes de ir a las preguntas, dejo la palabra al profesor Lamuño, que Muy bien. nos Nada. contará. Gracias, Marcelo. Simplemente, como presidente de la Asociación Española para el Estudio de Errores Congénitos del Metabolismo, pues primero agradecer a los profesionales del Hospital 12 de Octubre que hayan tenido pues la deferencia de poner todo su conocimiento y sus recursos para poder discutir sobre las vacunas del COVID en este contexto. Nosotros, desde la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo, lógicamente, desde el mes de marzo empezamos a emitir los documentos de aquellos aspectos que consideramos relevantes. En primer lugar, hablamos de cómo trataríamos a los niños con una enfermedad de COVID, cómo trataríamos a los pacientes adultos con una enfermedad de COVID, cómo identificaríamos pacientes de riesgo especial, cómo trataríamos de manejar los pacientes en diferentes circunstancias, sabiendo que nosotros, como profesionales, disponíamos de pocos datos. Hicimos recomendaciones para el tratamiento, hicimos adaptaciones, grupos de profesionales de AECOM, adaptaciones del hospital de día en algún grupo de enfermedades metabólicas, como son fundamentalmente las enfermedades lisosomales. Hicimos algún webinario como este para la vuelta al colegio. Muchos padres tenían miedo de cómo volver al colegio, cuándo volver al colegio, en qué circunstancias los niños podían o debían quedarse en casa. Y fuimos respondiendo a las necesidades de acuerdo a los datos de los que disponíamos y la participación desinteresada de todos los profesionales. Entre el 15 y el 20 de este mes elaboramos un documento consenso sobre la posición de AECOM respecto a las vacunas y es lo que está publicado en este documento. Realmente son muy pocos datos objetivos los que podemos utilizar para elaborar estos consensos, pero aplicamos nuestro conocimiento, nuestra experiencia y fundamentalmente pues hemos aportado los datos particulares que teníamos cada uno de nosotros con la cohorte o con el grupo de pacientes a los que seguimos. Y tenemos claro y meridiano que los pacientes con enfermedades metabólicas son pacientes que deben vacunarse. Hay muchos documentos que demuestran que los pacientes se deben vacunar de todas las enfermedades para las cuales haya vacunas, tanto para la gripe como para las enfermedades de calendario vacunal propias de los niños. Evidentemente, la vacuna del COVID no existe ningún tipo de diferencia o particularidad cuando tenemos que recomendar las vacunas. La enfermedad siempre será más grave que la vacuna a la cual se van a exponer nuestros pacientes. Evidentemente, tenemos muchas preguntas, tenemos dudas. Teníamos dudas sobre si la vacuna iba a modificar algún aspecto que posteriormente interferiría en una posible terapia genética. Y claramente tenemos, con la evidencia actual y hablando con los expertos internacionales, tenemos claro que no. Realmente las vacunas que utilizan adenovirus no tienen nada que ver con las partículas adenosociadas que utilizan otro tipo de partículas con nombres parecidos, pero que son diferentes y que utilizan también el antivirus. Y otras vacunas que utilizan modificaciones de las moléculas que se llaman pegilación o moléculas pegiladas, pues tampoco interfieren con las vacunas que utilizan moléculas pegiladas, salvo que la persona tenga alergia, lógicamente, a las moléculas pegiladas. Con lo cual, si una persona tiene alergia frente a una terapia basada en una terapia enzimática pegilada, lógicamente no debería utilizar una vacuna a este respecto. En resumen, desde AECOM tenemos claro que la vacuna es una necesidad y una recomendación que generalizamos para todos los pacientes, que evidentemente cada paciente tiene sus particularidades, fundamentalmente ligadas o asociadas a las comorbilidades, es decir, qué problemas tienen, además de su enfermedad metabólica.
si tiene un problema cardíaco, respiratorio o muscular, que eso es lo que va a determinar probablemente muchos de los efectos ligados a la infección y muchos de los posibles efectos ligados a la vacuna. Las comorbilidades que presentan los pacientes son las que a día de hoy nos tienen que marcar la prioridad. Aquellos pacientes con enfermedades metabólicas que tengan grave discapacidad y grave dependencia entraron en un grupo prioritario, grupos 3, grupos 4. Aquellos pacientes que no tengan una grave discapacidad realmente tendrán que ser vacunados cuando les corresponda. Nosotros no tenemos la capacidad de elaborar diferentes estrategias para cada grupo de enfermedades. Habría que elaborar miles de grupos de pacientes diferentes. Y tenemos claro que lo que define la prioridad de vacunación es la discapacidad o comorbilidad asociada a la enfermedad metabólica. Otro tema del que discutiremos hoy es qué ocurre con los riesgos de trombosis asociada a alguna vacuna. Evidentemente, alguna enfermedad metabólica como la homocistinuria y muchas enfermedades con riesgo de descompensación, cuando están descompensadas, no deberían recibir la vacuna en ese preciso momento. Habría que esperar, como cualquier otra vacuna, a que desaparezca la infección, la coinfección, la fiebre, cuando hablamos de vacunas clásicas, y en este caso del COVID, pues esperaríamos a que la persona esté bien vacunada. Y una máxima que utilizamos, y ya termino, es que tenemos que aprovechar esta oportunidad ligada a esta pandemia que nos ha obligado a quedarnos en casa, a mantener la distancia, a evitar infecciones. Tenemos que aprovechar la oportunidad para recordar a nuestros pacientes que la mejor vacuna frente al COVID es tener un buen grado de cumplimiento terapéutico para la enfermedad metabólica. Un paciente en una situación metabólica estable va a tolerar mejor la infección y evidentemente tendrá muchos menos efectos secundarios ligados asociados a la vacuna. Por tanto, recomendamos la vacuna en general para los pacientes metabólicos. La prioridad dependerá de las comorbilidades asociadas y que un elemento fundamental es un adecuado control metabólico para prevenir las complicaciones asociadas a una posible infección. Y nada más, yo me uno aquí a dar las gracias y a lo que vayamos comentando a lo largo de esta presentación. Yo tengo algunas preguntas que me pasaron desde la Asociación de Pacientes Metabólicos que posteriormente a la presentación que nos va a pasar el doctor Bellucci, pues vamos a utilizar. Vamos a tener tiempo para responder a todas las preguntas que nos han ido llegando. Muchas gracias, Marcelo. Sí. Muchas gracias a vosotros. Entonces vamos con nuestro profesor Contreras. Buenos días, profesor. Buenas tardes. El audio, profesor, está el micrófono en mujer. No lo sé, sí. Sí, es que lo había silenciado. Perfecto. Bueno, profesor, aquí hay conectados varios pacientes, también varios profesionales, y vamos entre todo a intentar profundizar con los varios bloques de preguntas, lo que conocemos sobre COVID y las vacunas. Al final, para los que se acaban de unir, pues se abrirá en los últimos 15 minutos el chat para evitar confusión ahora, para añadir preguntas y vamos a intentar contestar a todo lo que podamos. Entonces, empezamos con preguntas generales sobre eficacia y seguridad. Y una pregunta que nos mandaron los pacientes es que, además de las vacunas RNA, como la Pfizer y Moderna y AstraZeneca, ¿qué se sabe sobre las otras vacunas existentes? ¿Van a salir nuevas vacunas? ¿Hay otras vacunas importantes? Bueno, sí, tenemos en lista de espera inmediata vacunas como por ejemplo la de Johnson & Johnson, que es una muy buena vacuna basada también en adenovirus 26. Tenemos la vacuna rusa, que probablemente acabe entrando en Europa también, la Sputnik, que es una vacuna también basada en dos adenovirus 5 y 26. Y a mí especialmente me gusta muchísimo la vacuna de Novavax, que es con proteína purificada, o sea, únicamente lleva la proteína modificada, la espícula, la spike, y es una vacuna que en los ensayos clínicos ha sido la que menos efectos secundarios ha dado. Y bueno, yo creo que esas son, y luego ya pues están todas las del grupo español, están las vacunas intranasales, que probablemente son las que por simular más la vía natural de contagio deberían ser, entre comillas, las más efectivas, porque también deberían proteger frente a todo tipo de infección, no solamente frente a la infección sintomática. Y yo creo que vacunas tenemos a la espera tantas y tantas vacunas
que desde luego lo que no nos debe preocupar es la escasez de vacunas. La verdad que, profesor, lo que usted nos decía es que mientras en la sociedad hay mucho pesimismo sobre que no llegan la vacuna y miramos con envidia a Israel o Inglaterra, deberíamos ser optimistas por haber podido conseguir vacunas tan efectivas en tan poco tiempo. Bueno, yo creo que esto ha sido un triunfo de la ciencia, básicamente, y también diría, fíjate, que también de las compañías farmacéuticas, algunas de las cuales han arriesgado muchísimo. Compañías que eran muy pequeñas, como Moderna, bueno, han puesto toda la carne en el asador y que se ha jugado casi la supervivencia de la compañía, ¿no? Yo creo que esto ha sido un triunfo y esto, desde luego, ya ha cambiado para siempre todo el proceso de elaboración de las vacunas, con toda seguridad. Profesor, entonces, para hablar del éxito, como somos científicos, hablaremos de datos, ¿no? Y sí, seguimos con la otra pregunta. ¿Es posible contagiarse una vez recibida la segunda dosis por la vacuna, que son de 2 dosis, o después, vamos, de la pauta de vacunación eficaz? Sí es posible contagiarse. Hay claramente algunos casos descritos, pocos, pocos después de recibir una segunda dosis. Es bastante difícil contagiarse y la idea que tenemos que tener es precisamente no volcarnos en la idea de si hay algún caso. Siempre hay algún caso. En medicina, cuando se ponen millones de vacunas, pues siempre habrá un efecto secundario grave, siempre habrá alguno que se volverá a infectar. Realmente lo que tenemos que ir es valorar lo contrario. ¿Cuánto nos protegen, ¿no?, las vacunas, incluso frente a la infección? No solamente ya frente a la enfermedad grave, que sabemos que son todas unas vacunas extraordinarias que protegen frente a hospitalización y muerte, sino frente a la infección. Cada vez hay más evidencia de que también tienen una protección muy alta. Ha salido un estudio muy reciente de los CDC, ¿no?, donde se sigue con PCR a sanitarios que reciben la vacuna, con lo cual se detecta cualquier tipo de infección, sintomática o asintomática, y lo que demuestran es que la protección frente a cualquier tipo de infección, sintomática o asintomática, de 2 dosis es superior al 90% y con una dosis al 80%. Yo creo que ese dato es mucho más importante que el contrario, porque siempre va a haber un 2, un 3, un 4% en lo que va a ser posible, después de recibir la vacuna, que se reinfecten, algunos porque no han respondido, como pasa con el sarampión, como pasa con todas las vacunas. Siempre hay un pequeño porcentaje que no responde por alguna razón. Y casi nunca nos fijamos en lo contrario, ¿no? Qué buena es la vacuna de la varicela, pero bueno, sabemos que hay varicelas de brecha en vacunados, no pasa nada, ¿no? Yo creo que habrá algún caso, pero lo contrario es lo que nosotros tenemos que apoyar. Si la gente se va a vacunar, se va a superar de sobra, pues, el efecto rebaño, ¿no? Por lo cual también circulará menos el virus y aunque alguien no responda a la vacuna, ¿no?, aunque se contagie, será diferente. Los datos mejorarán. Y hay muchas diferencias dependiendo de la vacuna, profesor, de la eficacia. Esto que hablan usted, la última vez que nos reunimos nos decía que realmente dependía del ensayo, pero a veces AstraZeneca había demostrado que era mejor del 70% de que se hablaba al principio. Sí, vamos, yo creo que frente a la enfermedad grave, cuando se mide enfermedad grave como hospitalización o muerte, son todas vacunas extraordinarias muy parejas. Y luego, frente a la infección, bueno, AstraZeneca es de las que también ha demostrado ya desde el ensayo clínico, que siguió a algunos pacientes con PCR y luego lo ha demostrado en la vida real, protege frente a la infección. La vacuna de AstraZeneca, yo siempre he dicho que era injusto llamarla la vacuna mala porque es una muy buena vacuna. Bueno, ahora tiene la alerta esa que habrá que ver en qué queda. Yo podría hacer una Aquí- pregunta. Sí. Una pregunta. Habiendo, Sí, tantas, Domingo, claro. habiendo tantas vacunas diferentes, ¿alguna persona podrá recibir una vacuna durante este periodo y otra diferente dentro de unos años si hubiera que repetir? ¿O realmente puede haber algún tipo de problema por ese aspecto? Claro, yo creo que tú me lo preguntas, Domingo, por lanzar la pregunta al aire. Yo creo que eso lo conoces tú perfectamente. No va a haber ningún problema. Incluso se están haciendo ensayos clínicos con una vacuna y luego después la segunda dosis con una vacuna diferente, con objeto de obtener respuestas inmunes más amplias y más protectoras, porque cada vacuna ofrece alguna cosa diferente. Todas son muy buenas, pero todas son diferentes. De momento nos quedaremos con una, ¿no? Para este año, por lo menos,
No creo que vamos a tomarnos más de una vacuna. Sobre los efectos adversos, es una de las cosas que preocupa mucho los pacientes, es cuáles efectos adversos son conocidos de manera científica hasta ahora. Pues los efectos adversos en la vida real se han correspondido con lo que se habían visto en los ensayos clínicos. O sea, lo que se ha visto, bueno, pues es que se puede tener fiebre, malestar general, mialgia, cefaleas, y luego ya, pues en algún grupo de pacientes, algún efecto más raro, ¿no? Pues se ha visto, por ejemplo, sobre todo en personas que han padecido la enfermedad, adenopatías, alguna adenopatía supraclavicular, alguna adenopatía axilar, pero básicamente han sido los de los ensayos clínicos, con la única excepción del tema que a todos nos preocupa, ¿no? Que son los acontecimientos estos trombóticos del seno cavernoso que se asocian a trombocitopenia en mujeres jóvenes, sobre todo en mujeres jóvenes. Esa es la, Profesor, ¿nos podría explicar sobre esto con más detalle? Porque yo creo que en casa, pues leer esto de los periódicos a los padres, a los pacientes, a los médicos que nos están escuchando, pues igual no tienen todo el conocimiento que tiene usted sobre esta alarma en concreto. Bueno, esta es una alarma no resuelta todavía y esto obedece a que se ha visto que algunas personas jóvenes, mujeres especialmente, pues han presentado un problema trombótico que no es frecuente, sobre todo trombosis del seno cavernoso, ¿no? Que son una especie de venas que todos tenemos en el cerebro y que además se acompaña de una disminución de plaquetas, que es un cuadro raro. De todas formas, quiero decir que yo oí por televisión, o sea, porque al final también uno tiene la información al presidente español de neurología, de la Asociación de Neurología, y él decía que estos acontecimientos trombóticos que se dan en mujeres jóvenes, la trombosis del seno cavernoso. Bueno, pues hay acontecimientos que se dan en un determinado grupo de edad, o sea que no es tampoco tan raro que afecten a estas mujeres más jóvenes la trombosis del seno cavernoso. Lo que sí que parece es que es más frecuente que en la población general. Pero hay muchas veces que en medicina lo que parece ser una asociación causal, de causa es únicamente una asociación temporal. Y yo creo que eso es un poco lo que está valorando la Agencia Europea del Medicamento y otras agencias, porque se corre el peligro de que en este momento cosas que han cambiado. Esta es una enfermedad que nos ha cambiado todo. Ahora mismo no vemos, por ejemplo, sepsis meningocócica. Han disminuido en España el 90%, según los últimos datos, la sepsis meningocócica. Claro, esto ya sé que no es lo mismo, ¿no? Pero quiero decir que hay muchas cosas que se pueden prestar a confusión y que los que no somos expertos no somos capaces de valorar, pero bueno, es lo que decía anteriormente. No sabemos si algunas de estas personas estaban infectadas previamente de manera a este respecto, sistemática. yo creo una cosa importante para explicar a la gente es que los ensayos tienen un tamaño muestral grande, en torno a 30.000 personas, pero no puedes juntar a millones de personas para el ensayo clínico. Entonces, efectos raros de una vacuna no se ven hasta después de que se aplica a una población muy grande. Entonces, yo creo que para eso lo que se está haciendo, y eso la gente tiene que estar tranquilo, es que se hace vigilancia de los efectos y por eso están apareciendo estas posibilidades, como ha dicho el profesor Ruiz Contreras. Es decir, que... Pero hablamos de una frecuencia muy baja, ¿no? Porque todavía hoy han vacunado personas con AstraZeneca, ¿no? No está bloqueada de momento. Claro, la frecuencia tan baja que tú en 30.000 personas, que es un número alto de un ensayo clínico, no detectas. Entonces podría ser. Eso es. Hasta ahora es una por alrededor de 1 millón de dosis de estos acontecimientos raros, porque hay otros fenómenos trombóticos más comunes que son exactamente la misma frecuencia que en la población general. Solamente son estas formas más raras que son los que se están investigando. Yo creo que a ver en qué queda finalmente. Pero que eso no es raro. La vacuna de la polio, por ejemplo, se sabe que la vacuna de virus vivos de la polio producía por cada 2,5 millones de dosis una enfermedad paralítica, que como dice el doctor Rojo, ¿no? Pues eso solamente se vio cuando se vacunó a millones de personas y no es imposible de detectar. Muy bien.
Pregunta sobre efectos secundarios a largo plazo. Claro, pues los ensayos no tienen mucha duración. ¿Cuánto tiempo tiene de observación tenemos sobre los efectos secundarios a largo plazo? Muy poco, no hay ninguna vacuna. Esto además hubo una conferencia que no sé si la viste, que era una conferencia, una entrevista muy bonita que le hicieron 3 periodistas o 4 jóvenes, Anthony Fauci, presidente o el director del INH americano, ¿no? Donde se le hacía esta misma pregunta, ¿no? Y bueno, os digo lo que decía él, que es un poco lo que se conoce con las vacunas. No hay efectos secundarios que aparezcan a los 5 meses después de vacunado. Todos los efectos secundarios que aparecen con las vacunas generalmente aparecen prácticamente el 100% dentro del primer mes de la vacunación. Otra cosa es que luego sean progresivos y una vez que se inicien pudieran mantenerse, pero y desde luego en los 3 meses el 100%, pero yo creo que más del 99% en el primer mes. O sea, una persona que no la haya aparecido después del primer mes de la vacunación se puede despreocupar tranquilamente porque no le va a aparecer otra cosa que no le haya aparecido en el primer mes después de la vacunación. Esto es muy interesante conocerlo con su larga experiencia en vacuna. La próxima pregunta también nos puede contestar Domingo, que pues es una pregunta que va más en específico con las enfermedades metabólicas, considerando que los pacientes a veces pues, no pueden tomar determinados excipientes o principios activos por mecanismos de intoxicación. ¿Se conoce que en alguna vacuna pues haya algún elemento, Domingo, que pueda ser de contraindicación en enfermedades metabólicas hereditarias? En lo que yo sé, simplemente puede haberlo para lo que comentaba antes de la pegilación. Pero ni siquiera en ese caso debería tenerse muy en consideración. Las personas que son alérgicas a los elementos pegilados de determinadas enzimas, que son en cantidades tremendas, evidentemente pueden tener algún tipo de hipersensibilidad cuando se utilizan vacunas pegiladas, pero es algo excepcional. Respecto a lo que puede ser el contenido en lípidos, contenido en azúcares o en RNA mensajero, no. Es decir, que sería simplemente por una respuesta alérgica o anafiláctica a algunos componentes de algunas vacunas que decimos que son pegiladas, que son las vacunas de Moderna o las vacunas de Pfizer, para aquellos que hayan tenido alergia a algún tipo de enzimoterapia que tiene un tipo de tratamiento específico. Para las enfermedades metabólicas como las conocemos, no. Y son tampoco los pacientes que han recibido enzimas pegilados, que han tenido una reacción alérgica, que realmente no es algo que debamos, creo que, discutir en este foro, bajo mi opinión. No sé si el doctor Contreras o... Vale, Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Domingo, absolutamente de acuerdo. Fenomenal. Vamos a otras preguntas generales sobre cuánto puede durar, profesor, la inmunización en los vacunados. La inmunidad, no lo sabemos. Esa yo creo que es la pregunta del millón ahora mismo y no lo sabemos. Si vemos lo que pasa con otras vacunas, pues es posible que más tiempo dure la inmunidad de la vacuna y en este caso hay alguna cosa que ya apunta así, que la inmunidad frente a la enfermedad natural. Porque eso de que decimos siempre, no, es que lo mejor es padecer la infección natural, eso es lo que más protege. No es cierto. No siempre, casi siempre, pero no siempre. Por ejemplo, en el papilomavirus produce mucha más inmunidad y mucha más protección la vacuna que la propia infección natural. Y aquí parece que, por ejemplo, se han visto algunas cosas con la vacuna, después de una segunda dosis de vacuna, pues se ve que se va generando cierta protección contra las variantes, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, además. Y ya se empieza a hablar si sería bueno para obtener protección frente a las variantes, distanciar más las dosis o poner dosis de recuerdo, por ejemplo, al cabo de varios meses. En cualquier caso, la duración de la inmunidad no va a ser muy corta, no pocos meses. Yo creo que lo que nos dicen nuestras vacunas va a ser una duración más larga, tanto la inmunidad, sobre todo la inmunidad celular, bueno, la humoral también, pero sobre todo la persistencia de células de la memoria. Otra cosa es que sea útil o no útil esa inmunidad si surgen nuevas variantes. Ahí ya tendremos que esperar a ver qué pasa. De momento, parece que sí, que las vacunas siguen siendo útiles frente a las nuevas variantes porque la inmunidad humoral
bueno, se puede perder intensidad o capacidad de protección de la inmunidad humoral, pero se ha visto que la inmunidad celular, incluso frente a la cepa sudafricana y brasileña, se mantiene muy bien, o sea, frente a diversos antígenos de estas cepas se mantiene muy buena inmunidad celular. Y la inmunidad celular es la que nos protege frente a enfermedad grave, no frente a la infección. Frente a la infección nos protegen los anticuerpos neutralizantes. Frente a la replicación del virus y la infección grave, nos protege sobre todo en los linfocitos citotóxicos. Profesor, yo he leído en un periódico italiano, como sabemos, en cada país solo se publica la noticia científica que se generan en el CACI, que se había hecho un estudio en el primer pueblo donde empezó en Europa, posiblemente grandes focos de COVID, donde se detectó un estudio de la población de este pueblo y vieron que la inmunidad natural mantenía protegido frente a la infección unos 10 meses. ¿Es así? Sí, sí, conozco ese estudio y conozco otros y al menos podemos decir en este momento que 10 meses, pero si nos atenemos a lo que nos dicen otras vacunas y la inmunología, será seguramente más tiempo, por lo menos la inmunidad celular. Otra cosa es que a lo mejor los anticuerpos neutralizantes disminuyan y uno se pueda infectar, pero así como, por ejemplo, la inmunidad humoral es muy importante en enfermedades como la sepsis meningocócica, el que tengas títulos altos de anticuerpos, porque si no progresa rápidamente y te mueres, yo creo que el COVID tiene una ventaja y es que es una enfermedad que va progresando a lo largo de días, con lo cual, aunque te infectes, da tiempo a que luego la inmunidad celular actúe, que es lo que sucede, y tengas una infección menos grave. O sea que nos van a proteger frente a la infección. Yo creo que una parte sí, y ya está siendo demostrado que sí, pero todavía nos van a proteger mejor las vacunas frente a la enfermedad grave, que también es lo que se está viendo en la vida real. Es lo que nos importa también. Profesor, la persona que hemos sido vacunada, ¿podemos contagiar? Espera, que creo que el Pablo quiere, ¿no? No, era para referir lo que dice Jesús, lo que dice el doctor Ruiz Contreras, es que muchas veces lo que medimos de manera sencilla es la inmunidad humoral, porque medir la inmunidad celular es más complejo. Entonces la gente puede confundirse que si no tiene anticuerpos, ¿no? Claro. Pero lo que dice Jesús es que puede quedar esa inmunidad celular que luego efectivamente sigue manteniendo eficacia. ¿La persona vacunada, profesor, podemos contagiar? Bueno, eso es... parece que sí. Existe alguna posibilidad, si uno se puede infectar, aunque sea de manera asintomática, y parece que eso en los vacunados puede suceder. Incluso ya sabéis que se ha descrito aquí en España en algunas residencias que ha habido varios ancianos infectados, todos vacunados, todos asintomáticos, pero sin embargo se les ha detectado la PCR. Estos en teoría pueden infectar, pero con toda seguridad infectan menos que una persona no vacunada, porque siempre la vacuna te va a disminuir la carga viral. Y en el caso de que infecten, se ha visto que la capacidad infectiva de un sujeto está muy, muy directamente relacionada con la carga viral. Si tienes menos carga viral, vas a infectar menos. O sea, es posible, pero yo creo que van a infectar muchísimo menos. Y tener a una persona vacunada a los de alrededor es una garantía, ¿eh? Seguiremos utilizando mascarilla, claro, ¿no? Para evitarlo, porque ya que podemos infectar, seguiremos manteniendo las precauciones, pero va a bajar mucho, ¿no? El riesgo de que podamos contagiar a alguien. La siguiente pregunta son sobre los efectos de la vacuna en quien ya había pasado el COVID. Y ambos, tanto yo como usted, podemos contestar, porque ambos pasamos el COVID y antes estuvimos vacunados. Yo personalmente tuve fiebre bastante días. Respuestas muy diferentes, ¿eh? Efectivamente. Yo estuve con fiebre a cada dosis una semana, pero me gusta tanto el trabajo que fui a trabajar casi todos los días. El profesor, usted estuvo mejor, ¿verdad? Bueno, tuve fiebre, me gusta menos el trabajo, pero también fui a trabajar todos los días y yo estuve mucho mejor. Pero eso es la diferencia, es porque tú eres joven y yo soy viejo, Marcelo. Y los jóvenes tienen más efectos secundarios a la vacuna. Seguimos con preguntas interesantes. Ya vamos al grupo de pacientes al cual se dirige este encuentro. Entonces hablamos del COVID, también podemos dejar un espacio porque a veces también nos pregunta cómo cursa el COVID en ellos o también cómo podría cursar la vacuna, si se sabe algo.
Entonces vamos a hablar ya no solo de enfermedades metabólicas, como dice Domingo, no podemos ir a pequeños grupos porque pues hay muchos pacientes y no se puede hacer una priorización infinita de enfermedades. Daremos conceptos que son válidos para la mayoría de enfermedades genéticas realmente. Entonces, lo que nos preguntan, ya que las vacunas pues tienen componente genética, por lo menos en el nombre, en lo que se transmite desde en los periódicos, ¿le puede afectar genéticamente a quien la recibe o podría generar problemas con futura terapia génica que se están desarrollando para estas enfermedades genéticas? Bueno, yo creo que Domingo lo ha dicho antes de forma impecable, ¿no? Y yo creo que es él el que lo tiene que decir. Ya, vamos, yo creo que estábamos todos de acuerdo con lo que ha dicho. Claro, evidentemente una cosa es el RNA mensajero que no va a interferir en absoluto y otra cosa puede ser los vectores, la forma en la cual este material genético se introduce. Se utilizan vectores para las vacunas, se han utilizado vectores adenovirus. Comentaba el doctor Jesús Ruiz que la vacuna rusa utiliza 2 tipos de vectores diferentes, con lo cual se asegura que no va a haber anticuerpos neutralizantes que impidan que la vacuna sea efectiva. Pero bueno, la mayoría de ellas utilizan un adenovirus, que puede ser un adenovirus de un animal que realmente no es un virus humano, un adenovirus. Las terapias genéticas que se utilizan ahora mismo no son de adenovirus, son de adenovirus asociados y lentivirus. No va a existir ningún tipo de problema por haberse puesto una vacuna por adenovirus. Todos pasamos infecciones por adenovirus y no por ello tenemos problemas en el futuro para una terapia genética. Claro que evidentemente cuando nos hagan terapia genética los que la necesitemos o la necesiten, pues probablemente utilizarán determinados vectores y ya nos ocuparemos de ver cómo minimizamos la respuesta inflamatoria, cómo minimizamos la presencia de anticuerpos neutralizantes. Pero no hay que tenerle miedo a esta vacuna para una terapia genética futura. Realmente no tiene ningún sentido. Muy bien. Vamos, y respecto a las vacunas de ácido de RNA, deciros un poco a todos que el problema no es que el RNA dure en el organismo y se pueda quedar, el problema es que no dura nada, ¿no? El problema es que una vez que entra se degrada rápidamente, por eso ha habido que envolverle en esas nanopartículas, ¿no? Porque es tan lábil, tan inestable, que con nada se destruye. Si agitas en un tubo así un poco, por eso los transportes tienen que ser exquisitamente controlados, porque simplemente la agitación pues destruye el RNA, o sea, de ese RNA que se inyecta, vamos, que la gente esté seguro que en muy pocos días no hay ningún vestigio de eso, ahí no queda nada. Y tenemos más problemas para muchas infecciones virales respecto a lo que puede ser modificación genética que lo que puede ser una vacuna de las que estamos utilizando. Es decir, que una infección por una mononucleosis o por un virus de ese tipo puede tener más efectos o más impacto desde el punto de vista genético que una vacuna RNA frente al COVID-19. Vamos a hacer la siguiente pregunta también a la doctora Morales y a Domingo. Se han puesto en campo iniciativas desde ICOM para intentar contestar en futuro a esa pregunta. Nos preguntan si los pacientes con enfermedades mitocondriales, miopatías o enfermedades metabólicas de nuestros centros han tenido el COVID y cuál ha sido la respuesta, la evolución y la secuela. Si estos datos se podrían tener a nivel nacional o internacional. Domingo. Bueno, la respuesta sobre los pacientes, lógicamente, la doctora Morales tiene más información que nosotros. Yo puedo conocer para algunos pacientes que tenían algún tipo de enfermedad metabólica, con fenilcetonuria, alguna acidemia orgánica, o pacientes que tenían una glucogenosis tipo 5, que han tenido el COVID y no han tenido ninguna diferencia respecto a otros pacientes. Respecto a la forma de registrarlo, pues evidentemente, lo sabes bien y ya lo has dicho, desde la ICOM estamos recogiendo datos de los pacientes que han tenido infección o respecto a las vacunas para presentarlos en el congreso que tendremos en diciembre. Pero a día de hoy tenemos muy poquitos datos. Probablemente la doctora Morales, de la experiencia particular de sus pacientes con enfermedades mitocondriales que han tenido COVID, pues nos podrá comentar algún aspecto concreto. Pero hay iniciativas de recoger los datos, aún no tenemos información para decir nada significativo, pero la experiencia personal personal y de otros miembros de ICOM que nos han transmitido es que no ha habido una diferencia significativa respecto a otros tipos de pacientes.
Montse, ¿estás Lo que hemos visto en la consulta, sabéis que tenemos un grueso de pacientes con enfermedad mitocondrial amplio, más o menos llevamos unos 130 pacientes con enfermedad mitocondrial adultos, y lo que hemos visto es que se comportan como el resto de la población, es decir, no modifica el que tengan una enfermedad mitocondrial el que se presenten de una manera u otra. Los que son más niños, los que son más jóvenes, incluso aunque estaban muy afectados porque eran pacientes más dependientes, han tenido sorprendentemente infecciones muy leves, que eran a lo mejor los pacientes que nos daban más miedo porque, bueno, porque eran mucho más frágiles y sin embargo se han comportado como niños de 18 años, de 19 años, de 20 años, con infecciones muy leves. Y los pacientes adultos, igual no el tener la enfermedad mitocondrial es lo que les ha cuestionado cómo iba a ser la evolución, sino más la patología que tenía asociada. Si tenían una gran enfermedad pulmonar o una gran enfermedad cardíaca, era lo que podía cambiar. Es verdad que casi todos los pacientes metabólicos estáis muy acostumbrados a confinaros y para vosotros ha sido, me imagino que complicado, pero ya tenéis más experiencia en esto de intentar confinaros, porque no solo la infección por el COVID es importante para vosotros, sino cualquier otra infección viral, y en general se habrá infectado como un 10% de los pacientes que tenemos en la consulta, y casi todo el mundo ha tenido infecciones leves, como le correspondía a la edad de la mayoría de ellos. Y comentar, para añadir únicamente que la población pediátrica este año ha tenido más salud en general que otros años. Es decir, que la distancia y el cuidado del colegio ha hecho que este año muchos niños metabólicos se descompensaran menos. La población adulta probablemente haya habido menos diferencia, pero para la población infantil ha sido significativo. Menos catarros, menos diarreas. Este año no hemos tenido bronquiolitis y es algo sorprendente. Menos de todo, menos de todo. Sí, sí. No sé si meningocócica, menos asma. Sí, Muchas menos, no ha habido tampoco. Que hay muy poquitas neumonías también, Jesús. No estamos viendo neumonías complicadas este año. Muy pocas. Con lo cual muchos pacientes metabólicos han mejorado. Esto lo hemos hablado, efectivamente, los pacientes que antes se ingresaban con el lavado de mano, las mascarillas, se descompensaban, no han dejado de ingresar por esta otra causa, y nosotros hemos tenido la unidad pediátrica, lo estamos recogiendo, pues varios pacientes, incluidos unas pacientes morquio con una afectación severa respiratoria, con disnea casi, y usan BiPAP y no han tenido nada, han cogido COVID, han estado asintomáticas. En principio no hemos tenido ninguna mala experiencia que podamos reportar. Así que desde este punto, bien. Nos preguntan, como la gripe pues, es una enfermedad en los pacientes con enfermedad neurológica o mitocondrial o neuromuscular que le da más riesgo que en otros, y también pasa lo mismo por el COVID. Es decir, si el COVID sería más grave en ellos, ¿cómo lo es la gripe? Posiblemente sí, pero bueno, tampoco también es lo que comentaba antes, ¿no? Es la capacidad de replicación de esos, es como lo que comentabas con tus pacientes morquio, que también lo hemos visto nosotros, ¿no? Aquellos pacientes que tienen muy poquita capacidad de replicación, como son jóvenes, pues se han comportado de forma muy leve a pesar de la gran afectación pulmonar que tenían, y han tenido cuadros muy leves. Es verdad que a más mayor y mayor afectación pulmonar, y sobre todo teniendo otros factores de riesgo que se han visto que son muy importantes para este tipo de infección, como es la obesidad, que gracias a Dios es una de las pocas cosas que no padecen nuestros pacientes, pues a más factores de riesgo, más complicaciones, pero no por tener la enfermedad mitocondrial o la enfermedad metabólica en sí, sino por esas complicaciones asociadas a su proceso de base. Y en general, yo lo he hablado con el doctor Rojo, esto, pues parece que la enfermedad neurológica de base es un factor de riesgo, pero ser joven y con enfermedad neurológica es como protector, ¿verdad, Pablo? Sí, yo creo que lo hablamos con el doctor Ruiz Contreras. Está bien demostrado que la enfermedad neurológica grave en el adulto es uno de los factores de riesgo más importantes, pero en niños no hay esa evidencia, efectivamente, al ser una enfermedad más leve. Seguimos con nuestras preguntas y pues esta, la primera ya la hemos contestado, no parece que haya ningún problema ni para futuras terapias génicas ni para desencadenar procesos de descompensación metabólica aguda. Como todas las vacunas, nosotros recomendamos, dependiendo del caso, controlar después de la vacuna
los procesos febriles, bajando la temperatura con antitérmico, y en aquellos pacientes que tienen que hacer régimen de emergencia, reduciendo el aporte de precursores tóxicos durante los procesos febriles, pues que se siga haciendo como se ha hecho hasta ahora, sin ninguna diferencia. Lo que decía Domingo, pues que se vacune, como se vacuna la población normal, también los pacientes con enfermedad metabólica. ¿Estás de acuerdo, Domingo? Totalmente, totalmente. Preguntan, y es una pregunta que nos puede parecer un poco rara, pero la verdad que cuando alguien está enfermo y sabe que es portador de un defecto celular, que es en el caso de la enfermedad mitocondrial, la deficiencia de la producción energética, se pregunta, ¿este defecto de producción energética de mi célula hará que responda peor a las vacunas? Profesor, ¿hay algún dato? Bueno, yo creo que en lo que es efectivamente la producción, voy a especular, porque no, la producción energética pues es fundamental para todas las funciones celulares y es posible que la inmunidad se pueda alterar de alguna manera, ¿no? Sin embargo, bueno, yo lo que diría es que concretamente las enfermedades mitocondriales no afectan así directamente, de manera general sí, como toda la respiración celular afecta a todo, pero no afecta directamente a ninguno de los pasos, por ejemplo, directamente, de síntesis de anticuerpos, de génesis de inmunidad celular. En cualquier caso, esa será una cosa que habrá que valorar. Muchos sí sabemos lo que ha sucedido con otras vacunas. Y con otras vacunas, los pacientes con estas enfermedades metabólicas, los pocos trabajos que hay nos dicen que responden de una manera sensiblemente normal, parecida a la población general. Y esto no debería por qué ser diferente, ¿no? No sé, Domingo, no sé que vosotros seguramente habéis leído más y tenéis más experiencia de esto, o Pablo, ya habéis... Yo creo que de todas formas tampoco hemos visto en los pacientes con enfermedad mitocondrial mayores datos de infección, ¿no? A lo largo de su vida padecen muchas enfermedades intercurrentes, pero no tenemos constancia de que hagan más infecciones que el resto de la población, por lo cual deben de hacer anticuerpos para esas infecciones. No se comportan como pacientes inmunodeprimidos, tienen muchas complicaciones, pero no como pacientes inmunodeprimidos, lo que nos hace pensar que su producción de anticuerpos ante las enfermedades debe ser correcto y no hay ningún dato, ¿no?, que tengamos para pensar que sea diferente contra el COVID. Yo creo que es así por la gran mayoría, pero estaba preguntando, y lo pregunto a Domingo, que te veo que querías intervenir. No. Estoy pensando en la propiónica o en un Pittston, que serían casos raros donde se sabe que hay una leve alteración del sistema inmunitario, pero pues estos pacientes siempre se han vacunado y no han presentado las enfermedades para las cuales han sido vacunados y de todas formas... Exacto, eso iba a comentar, que los niños con metilmalónica o propiónica se vacunan y tienen una inmunidad equivalente a la población general. Yo creo que eso está estudiado, además. Está estudiado y hay varias publicaciones que demuestran que tanto acidemias orgánicas como ciclolaurea, su pauta de vacunación es igual y la tasa de respuesta, tanto humoral como celular. A veces una acidemia orgánica en una fase aguda va a tener una neutropenia o una leucopenia, pero es una descompensación aguda. Evidentemente, a nadie se le ocurre vacunar a un niño con una acidemia orgánica descompensada, como no nos vacunamos de la gripe cuando tenemos fiebre o una coinfección. El uso de corticoides, profesor Contreras, que algunos preguntaban, sobre todo los enfermos neuromusculares que a veces usan pauta de corticoides crónicos, pues va a alterar, aumenta el riesgo de efecto adverso o la respuesta a la vacuna. ¿Eso está estudiado? Bueno, está estudiado con otras vacunas. Los efectos adversos no los aumenta, son vacunas al ser inactivadas muy seguras, no hay ningún problema. Y sí que pueden dar lugar a disminución de la respuesta inmunógena de la vacuna, sobre todo cuando son dosis más altas de las consideradas inmunosupresoras, de 2 miligramos por kilo de peso y día o 20 miligramos de prednisona o su equivalente, ¿no? O sea que si es una dosis inmunosupresora, sí va a disminuir, pero todos los estudios que hay dicen que aunque es verdad que disminuye, una proporción muy sustancial de sujetos sigue alcanzando títulos protectores. O sea, que aunque estén con esteroides, hay que dar estas vacunas que son inactivadas, incluso aunque estén con dosis supresoras, si hay la urgencia de este momento de estar en pandemia, pues evidentemente hay que darlas. Domingo, te voy a hacer esa pregunta. Que valga, ya nos adelantamos al bloque siguiente que va a ser niños.
hay datos de países donde ya han vacunado pacientes con enfermedad metabólica, que sean adultos o niños, ¿y qué sabemos? Bueno, yo he mirado a algunos pacientes aislados y la respuesta es exactamente igual que la población general. Lo comentaba también antes, se han vacunado a pacientes, pero por su discapacidad, no por su enfermedad metabólica. Un paciente con fenilcetonuria no se vacuna por la fenilcetonuria, lo es porque no se detecta un cribado y tiene una discapacidad intelectual y está en una institución. Pero sí se han vacunado algunos pacientes con algunas glucogenosis. Yo me revisé los defectos de CPT2, de metabolismo de ácidos grasos y de glucogenosis tipo 5, de una glucogenosis muscular, y ha habido una respuesta normal y ningún efecto secundario esperado. Realmente la población pediátrica no está vacunada y la que puede estar vacunada es una población de edad intermedia que tiene discapacidad y población adulta cuando les corresponda. Hay maestros o una maestra que tiene un defecto del ciclo de la urea, una ornitina transcarbamilasa, se ha vacunado con una respuesta absolutamente normal. Pero hablamos de casos aislados. Evidentemente, ¿cuántas personas se han vacunado? Pocas. ¿Cuántas de las personas vacunadas tienen un defecto de ornitina transcarbamilasa porque son profesores y se han vacunado como grupo de riesgo de profesores, no como enfermo metabólico? Y recogemos el dato de que no ha tenido ningún efecto secundario y que la respuesta ha sido normal. Y respecto, uniendo a la pregunta de antes, nosotros algún paciente nuestro renal ha tenido la infección tomando inmunosupresores, corticoterapia 1 miligramo por kilo y micofenonato mofetilo, y ha tenido una infección leve y ha hecho una tasa de anticuerpos perfecta, de IgG frente a la espícula perfecta. O sea que, bueno, pero son casos aislados, ¿eh? Montse, ¿tú sabes algo sobre adultos vacunados, ya que tu Sí, grupo la de verdad que lo pacientes se seguimos vacuna? recogiendo. Está claro que la mayoría de los pacientes que se han vacunado, o hay algún paciente mitocondrial que se ha vacunado por su trabajo también, y hay grandes dependientes que se han vacunado por estar institucionalizados. Y la respuesta ha sido buena en todos. Y luego, respecto a lo de si tenemos información, es verdad que todos compartimos información. Es decir, el 90% de los médicos que trabajamos en metabólicas tenemos un grupo en común donde vamos recogiendo la información. Igual ocurre con las redes europeas, ¿no? Estamos en contacto con otras unidades de errores congénitos del metabolismo a nivel europeo a través de la MetaFRN, y ellos nos realizan encuestas prácticamente de forma mensual preguntándonos cuántos pacientes con las enfermedades metabólicas se han infectado, cuál ha sido la evolución de estos pacientes, y nos empiezan a preguntar ya cuántos se nos han vacunado. Y ellos van recogiendo la información y nos van contando los resultados, y hasta ahora no ha habido ninguna cosa que salga fuera de lo común. Es la única forma de poder aprender de estas enfermedades, pues ir cogiendo cada uno de nosotros nuestra poquita experiencia, compartirla con el resto de grupos que atienden a estos pacientes con estas peculiaridades e ir aprendiendo de ellos, pero al final pues eso es un número muy escaso de la población que en ningún momento entraron en los ensayos clínicos porque eran pacientes que no tenían enfermedades previas, y bueno, pues vamos aprendiendo con ellos. Para hacerlo simple, pues ni la vacuna ni la infección, de momento, con las precauciones y con los pocos números que tenemos a disposición, hemos visto grandes complicaciones en estos grupos de riesgo. Y nos preguntan, desde los pacientes con atrofia muscular espinal, si habría posibles interacciones de la vacuna mRNA, me imagino, con el tratamiento que ellos pues, podrían tomar o toman de la terapia mRNA para la atrofia muscular espinal. No, vamos, no tiene por qué haber nada, cada mRNA transcribe su proteína, y cada proteína, o sea, que se pueden procesar al día en el organismo humano miles o no sé si millones de moléculas de mRNA, y cada una pues, da lugar a su proteína y no hay más problema, no hay ninguna interacción. Hay capacidad para procesar todos los mRNA que sean, no hay problema. Aquí hay otro bloque que interesa mucho, es decir, cómo, cuándo y con qué vacuna nos tendrán que vacunar. Entonces, pues preguntan, pues os he puesto aquí, hay muchas preguntas que han llegado de este tipo, y pues nos explican pues sus experiencias, pues que saben que las personas con dependencia de nivel máximo pues son grupo de riesgo. Si es así, ¿por qué todavía no le han vacunado? Y se le debería, aquí preguntan también, pues si la enfermedad neuromuscular pues está en un grupo prioritario, efectivamente, ¿cuándo les vacunarán? No, creo que ahí no podemos nadie aventurarnos, ¿no? Y decirlo.
Pero que esto, no. profesor, está bien decirlo, porque a veces como piensan que no les llegan, es que tampoco nosotros sabemos, ¿no? Se está tardando con las dosis de vacuna, son cosas que, como dice Domingo, lo tienen que lo gestionar ignoramos. desde el ministerio y Pero no, igual que hay personas de 85 años que no se han vacunado, que están en el grupo Claro, prioritario. efectivamente, sí. que posiblemente tengan más riesgo, ¿verdad? Porque la Claro. edad sigue siendo el factor de Sin duda. riesgo más... Más importante. Y luego que lo que se ha empezado a vacunar en muchos sitios son los grandes dependientes y sobre todo los que estaban institucionalizados en residencias, porque compartían residencias muchas veces con pacientes mayores y ya que entraba la vacunación iban a todos al grupo de ancianos y al grupo de pacientes más jóvenes con gran discapacidad institucionalizados y por lo menos de mi grupo de pacientes son los que han tenido como la vacunación más rápida. El resto de grandes dependientes que viven en domicilio, yo creo que las vacunas les están llegando un poco más tarde porque habían empezado por esas instituciones. Irán en el grupo de gran dependientes, como hemos dicho en un principio, no por su enfermedad de base, sino por la situación de comorbilidad que tengan y luego el resto pues según con sus comorbilidades, contando que además dependiendo de la comunidad autónoma, incluso del barrio, ¿no? Va cambiando porque depende mucho de los centros de salud. Entonces, hay barrios que van más rápido, hay barrios que van más lento, hay comunidades autónomas que van más rápido, comunidades autónomas que van más lentas. Probablemente cuando se incorpore la vacuna que se puede manejar a temperatura ambiente de dosis única, este tipo de problemas mejorará. Evidentemente, una persona que viva en un pueblo alejado en su domicilio, pues no van a llevar una dosis de vacuna que da para 5 dosis, porque no sabrían manejarlo. Y probablemente esas personas se estén beneficiando menos de la vacuna que personas que vivan en núcleos urbanos con una densidad mayor. Pero eso depende de la organización local, no depende de los médicos. Es la organización local de cada centro de salud o de unidad de vacunación la que decide cómo se priorizan. Hay que elaborar listas de contingencia para cuando fallan unos o para ver a quién le doy la vacuna que me sobra, porque de cada vial saco 5 o 6 vacunas y tengo que manejarlas a una temperatura y en unas condiciones particulares. Son variables que no dependen de nosotros, por eso a veces nos entra esta pequeña envidia de han vacunado a mi amigo que tiene menos años que yo y está mejor que yo. Bueno, pero ahora mismo se le ha vacunado por el lugar en el que vive, por la edad que tiene y por la situación o no dependencia, no por la enfermedad de base. Las personas que tienen reconocido un grado de dependencia están yendo por delante de aquellos que no lo tienen, no de su estado general, sino de oficialmente el grado de dependencia que tienen reconocido. Una persona de 90 años altamente dependiente que no lo tenga reconocido puede ir detrás de una persona de 82 que tenga reconocido un alto nivel de dependencia. Y son variables que nosotros no podemos manejar. Domingo, para agregar otra variable a las dudas que ya teníamos, era cuál de todas las vacunas se deberían tomar. Los pacientes, yo creo, y a veces también nosotros un poco los hemos sesgados, han pensado, pues si hay alguna vacuna que pues en el periódico tiene más eficacia que otra, pues sería la que me tengan que poner por tener un factor de riesgo. ¿Es así? El doctor Contreras lo comentará, pero el ministerio es tajante, dice que no. Nadie puede elegir la vacuna que desee, salvo una contraindicación específica por alergia o a lo mejor una persona con homocistinuria para una de trombosis, no lo sé. No, ni puede, ni hay ninguna razón, salvo que el ministerio haya dicho, bueno, pues lo que se ve ahora, por ejemplo, con la alerta de la vacuna de AstraZeneca, si finalmente esto resulta nada, pues nada, el ministerio tiene que decir a quiénes vacuna. En lo que, como ha dicho Domingo antes, aquí hay que tener en cuenta que todo el tema de la logística es fundamental, claro, o sea que el transportar una vacuna a menos 20 grados centígrados, el que tiene que ir en un transporte que no se pueda mover, el tener que sacar las dosis, 6 dosis, pues está claro lo que él dice. Si hay concentrados en un edificio 6 ancianos que se les puede sacar las 6 dosis, pero si están en varios edificios, pues esos se les tiene que dejar para los últimos, y es que no hay más remedio. Yo creo que además la logística a gran escala es muy importante. Queremos vacunar a cientos de miles de personas a la vez, entonces se mandan grandes lotes de vacunas a distintos centros, con lo cual yo creo que es razonable tener en cuenta todos que queremos vacunar a toda la población española en meses, con lo cual hay que aceptar que, salvo contraindicaciones muy específicas, se debe recibir la que la autoridad competente decida. Lo bueno que decía el doctor Contreras, para repetir una vez más, es que todas son buenas vacunas, ¿verdad? Todas son unas muy buenas vacunas, mucho mejor de lo que pensábamos. O sea, hemos aquí, ahora las vacunas empiezan casi a morir un poco de éxito, ¿no?
porque yo creo que han sido buenísimas. O sea, tener en cuenta que la OMS recomendaba un 55, un 60% de efectividad para darlas como vacunas aptas para combatir la pandemia. Estamos trabajando con efectividades del 80, el 90%, el 95%. Son unas excelentes vacunas, todas. Otra cosa que haya que ver ese alerta que que ha aparecido con respecto a AstraZeneca y con otras vacunas si llegan a aparecer, ¿no? Bueno, pues eso se vigilará, pero en cuanto a protección, capacidad protectora, son magníficas. Yo creo que había Seguras mucho también. factor de confusión con lo de que la vacuna de AstraZeneca no estuviese indicada en un principio a pacientes mayores, que eso parecía que le confería menor eficacia, y que no es así, sino que no se permitió a pacientes mayores porque no estaban incluidos en los ensayos clínicos, y siendo puristas, pues no se metió a otros pacientes porque no habían sido estudiados, pero no porque en ningún momento se creyera que la de AstraZeneca tenía menos eficacia que la de Pfizer o la de Moderna, sobre todo en la infección grave, ¿no? Como decías, o en la hospitalización o muerte, que han demostrado todas la misma eficacia. Efectivamente, de hecho en Inglaterra se metió desde el principio en todas las edades, basados únicamente en los estudios de inmunogenicidad, que eran los pocos pacientes que metieron en el ensayo eran idénticos la inmunogenicidad que en las personas más jóvenes. Nos creemos la inmunogenicidad, pues hay que creerse también la protección, que es lo que se está demostrando ahora en la vida real. Vamos a lo siguiente, profesor, que ya usted en la última reunión nos demostró que pues hay datos y hay ya ciencia para contestar a esta pregunta. Es decir, las variantes. ¿Las vacunas actuales pueden proteger contra las variantes que hay actualmente o las que puedan venir? Vamos a ver, eso un poco ya lo contesté anteriormente. En las que hay ahora, con toda seguridad, que frente a infección grave protegen, con toda seguridad, porque se ha visto que se mantienen una buena actividad celular. También, y bueno, y se ha visto en la vida real, también parece claro que protegen menos algunas de frente a la infección. O sea, que es más fácil infectarse. De todas maneras, el ensayo que se hizo en Sudáfrica es un ensayo, bueno, que es que no, donde se vio que tenían una efectividad del 20% y que se suspendió. Ese ensayo no dice nada, porque ese ensayo eran personas muy jóvenes. La edad media de ese ensayo era de 30 años, y las personas jóvenes, como se vio en ese ensayo, no tuvo ninguna enfermedad grave. Lo único que se ve es que protege menos frente a la infección, pero no hubo, y así lo han repetido todos los expertos, ese ensayo no puede ser utilizado como arma para decir que la vacuna de AstraZeneca o otra vacuna no protegen frente a la enfermedad grave. O sea, no hubo, parece que todos estos sujetos, no hubo sujetos con enfermedad grave. Si hubiera habido sujetos con enfermedad grave, casi con toda seguridad que la vacuna habría protegido frente a enfermedad grave, porque se está viendo ya que eso es así, también por los variantes, ¿eh? Muy bien, así que pues podemos estar optimistas. Y finalmente, pues vamos al tema que nos interesa a muchos aquí, tanto porque somos pediatras como por el hecho que hay padres conectados con nosotros, y son los niños. Nos preguntan, pues si, bueno, la primera pregunta, lo podemos decir porque es la que nos han hecho, es, ¿se pueden vacunar? ¿Se van a vacunar o hay que hacerlo en ensayos? Yo, si queréis, os comento, se ha empezado el ensayo clínico de la vacuna en niños en España, en La Paz y en Valdecilla. Se está utilizando la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson, y en principio ahora mismo está en una fase restringida. Pero bueno, ha salido en el periódico hoy, o sea que ya se puede hacer público. Se está haciendo de una forma controlada y restringida, progresivamente, bajando de 18, 16, progresivamente. Con lo cual es probable que en unos meses tengamos una vacuna que se pueda utilizar en los niños. Y muy probablemente la vacuna que se incorpore en esta carrera de vacunas sea la de Johnson & Johnson, que es una vacuna interesante, de dosis única. Doctor Rojo, ¿usted qué nos dice de los ensayos sobre niños? Sí, bueno, lo primero es decir efectivamente que los niños cercanos a los 18 años, los adolescentes, es verdad que, pues bueno, ya hay alguna de las vacunas que está aprobada por encima de los 16 años, o sea que eso tiene sentido. Y niños con pesos cercanos o por encima de los 40 kilos, pues bueno, una autoridad competente puede recomendar su vacuna. Pero para los niños pequeños, para los niños que estamos hablando de 2, 5, 6 años,
recordad de nuevo que la enfermedad por COVID es muy poco grave en general. Y estos niños, pues la dosis no se sabe, ni hay datos sobre ellas. Entonces, para eso, efectivamente, como dice el doctor Domingo, se hacen ensayos clínicos específicos con dosis adecuadas al peso. Has comentado de Valdecilla, de La Paz, nosotros también en el 12 de octubre vamos a empezar ensayos en niños, tanto de Janssen como de Pfizer, como de AstraZeneca. Es decir, que todas las empresas están ahora llamadas a hacer ensayos clínicos para tener una autorización, si se demuestran seguros, de estas vacunas, porque aunque la enfermedad sea poco grave y aunque infecten un poquito menos, pues efectivamente podrían infectar y mantener la circulación del virus. O sea que lo ideal será tener ensayos de vacunas para poder tener la vacuna aprobada y que en unos meses efectivamente pues la mayor parte de la población adulta y niños esté vacunada. ¿Se están vacunando niños con enfermedad graves en estos ensayos? Entonces, lo que ocurre en los ensayos, eso es lo que iba a comentar lo siguiente, es que se intenta inicialmente coger grupos de niños que se llaman sanos o que tengan una enfermedad bien controlada. Entonces, por ejemplo, la de Janssen o también la de Pfizer, está también el doctor Gijón, que ha estado revisando los protocolos, permite incluir los niños que tengan las enfermedades crónicas controladas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un niño diabético con la diabetes muy bien controlada puede entrar en un ensayo clínico. Un niño con una infección por VIH que tiene bien controlada la infección VIH puede entrar en el ensayo clínico. Con lo cual, las enfermedades metabólicas que tengan no tengan una encefalopatía grave, una enfermedad renal grave, otra cosa, podrían entrar. Pero eso, bueno, los ensayos clínicos requieren una serie de cumplimientos por parte de las familias, que es una cosa voluntaria, por supuesto. Hay que firmar un consentimiento informado y requiere algunas extracciones precisamente para comprobar la inmunidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros decimos, como está haciendo La Paz, es que los que estén interesados en participar en ensayos, pues se pueden poner en contacto con nosotros o a través de Marcelo o a través de otras unidades. Es una cosa, como he dicho, voluntaria, pero necesaria, porque si no tenemos ensayos clínicos en niños, no se aprobarán las vacunas para los niños y entonces no podremos vacunar a los niños. ¿De acuerdo? Profesor, ¿usted qué piensa? Pues un gran dependiente menores de 16 años, ¿se debería vacunar? ¿Se puede un médico decidir de saltar la ficha técnica? Yo creo que es mejor que la ficha técnica se la salten las autoridades. Con todo y eso, pues yo tengo que decir que la ficha técnica los médicos no las hemos saltado, pero es mucho mejor si se la saltan las autoridades, o sea, porque eso, la ficha técnica es siempre emitida por un organismo regulador y ellos lo dan porque se ha hecho para que sea así según los ensayos clínicos. Entonces nos deberíamos atener a eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, que los servicios públicos de salud pueden hacer interpretación dado un momento y decidir que utiliza la vacuna, y eso lo estamos viendo, pues, por ejemplo, en el Reino Unido, cuando empezó a utilizar con 2+1 la vacuna de neumococo, que no se utilizaba todavía en ninguna parte, era la ficha técnica era 3+1, 2+1 luego se incluyó más tarde. Tienen que ser las autoridades. Ahora, yo creo que en una situación, un gran dependiente de 15 años, que pueda además estar en una circunstancia en la que el contagio pueda ser fácil por diversas razones, yo creo que ese, en un consenso entre padres y médicos, se podría vacunar. El problema es dónde sacan la vacuna, ¿no? Porque es que esta no es una vacuna que haya stock en los hospitales, en las farmacias para poder alcanzar esa vacuna, pero de alguna manera creo que eso debería estar contemplado, el que a un chico de 15 años, que puede ser de un peso, como decía Pablo antes, superior a uno de 17 años, se le pudiera vacunar si el riesgo es alto por su enfermedad y si el riesgo de contagio, por lo que sea, es también alto. Lo que sí le recordamos a las familias es que lo que no hemos visto es una mayor gravedad de la infección. Los niños no suelen tener enfermedad grave y todo esto no nos tiene que llevar, además, habiendo poca vacuna, y lo que decía el profesor Contreras, la dificultad de encontrarla y no siendo algo amenazador para los niños, de estar calmos, porque pues no hay esta urgencia, no lo vemos como una urgencia vital para ellos, y entonces igual hay que ganar tiempo y hacer las cosas con cabeza, ¿verdad, profesor? Sin
saltarnos nosotros. Vamos, yo recordaría, por ejemplo, que en los datos que tenemos a día de hoy, la letalidad de esta infección en niños globalmente oscila, dependiendo de los diversos estudios, entre el 0,2 y el 0,6%, y es una letalidad que es inferior a la de la gripe o inferior en los niños, a la del virus respiratorio sincitial. O sea que, bueno, yo creo que eso de alguna manera sí que nos debe tranquilizar. No estamos en una enfermedad que sea muy frecuente que nuestros niños tengan un curso grave, sino todo lo contrario, ¿no? Y con eso, bueno, pues podemos estar, como tú dices, Marcelo, relativamente tranquilos. Ahora, ¿hay que vacunar a los niños, aunque sea una enfermedad? Ya lo ha apuntado Pablo. Yo creo que sí, ¿no? Porque, primero, porque a medida que se vacune toda la población general, todas las infecciones van a ir a los susceptibles, que van a ser los niños. Segundo, ¿no? Porque es evidente que es importantísimo mantener espacios educativos seguros, y eso solamente se puede hacer con la vacuna. La escuela para los niños es fundamental. No me voy a detener, las razones las conocemos todos, y hay que mantener espacios docentes seguros. Los colegios tienen que ser seguros. Y luego, por lo que hemos dicho anteriormente, si no queremos que aparezcan variantes, hay que evitar que haya circulación. Cuando haya circulación y replicación, va a haber variantes. La única manera de que no haya variantes es vacunar, vacunar y vacunar, y vacunarnos todos, incluyendo los niños, y vacunarnos todo lo que haga falta. Si hacen falta dosis de recuerdo, pues dosis de recuerdo. Esa será la única manera de evitar que aparezcan las variantes. ¿Los ensayos, Pablo, en Estados Unidos ya llevan tiempo en niños o estamos empezando en paralelo con ellos? Estamos empezando prácticamente en paralelo. Hay algunos, lo ha comentado antes Domingo, hay algunos ensayos que empiezan con una fase 2 en la que solo se incluyen 50, 60 niños y a veces se hacen solo en un país, pero realmente están empezando ahora mismo, casi a la vez que en Estados Unidos. Y luego hay una fase más grande en la que se incluyen 2.000, 3.000 niños y que es en la que a veces entramos nosotros, pero es prácticamente en paralelo. Yo entiendo que, claro, como los niños tampoco pues son de la población más susceptible, aunque hubiera vacuna ahora mismo, tampoco se vacunaría, por lo cual habrá que esperar y tener calma y, bueno, seguir usando mascarilla, distanciamiento y tener todavía un poco más de paciencia. Pero hay un tema, perdona, en esta diapositiva que hay preguntas, si es posible vacunar a un niño de 15 años con una enfermedad neuromuscular o si es conveniente vacunar a un niño con una distrofia muscular de Duchenne. Evidentemente, ninguno de los dos está dentro de los criterios de vacuna. Otra cosa diferente sería que un chico grande que tenga una comorbilidad, tenga una insuficiencia respiratoria muy marcada, pues su médico decide hacer una solicitud al respecto, pero él no dispone de la vacuna. Tiene que solicitarlo y tendrá que ser por la circunstancia particular de esa persona, asumiendo que se sale de la ficha técnica. Y lo hace no porque tenga una enfermedad neuromuscular o una distrofia muscular de Duchenne, sino porque tiene una insuficiencia respiratoria grave que requiere ventilación asistida. Exactamente. No por la enfermedad de base. Voy a mirar en el chat si hay alguna pregunta no contestada. Hay una pregunta interesante, esta última, que si tiene sentido esperar a que aparezca una vacuna mejor o vacunárselo con la que nos corresponda. Es la última pregunta que aparece ahora en el chat. Sí. ¿Debemos vacunarnos cuando nos llamen por nuestra edad o esperar a que aparezca la vacuna española o la de la nariz? En mi caso, con 50 años, tendría que esperar hasta agosto. Igual tiene que esperar más o menos, no lo sabemos. Pero esa es la pregunta. No sé si el doctor Contreras. No, yo creo que hay que vacunarse con lo que tenemos, por lo que hemos dicho, porque es la manera de que no aparezcan variantes, es vacunarse mucho y que el virus no circule, porque si nos esperamos vacunando a otra y sigue circulando, van a aparecer variantes para las cuales las nuevas vacunas pues no van a funcionar. Entonces, no, nos tenemos que vacunar cuanto antes todos. Parece que la mejor vacuna es la que hay disponible en el momento, ¿no? Ahora mismo es un poco lo que debemos pensar en la situación en la cual estamos. Domingo, hay alguien que pregunta sobre homocistinuria. ¿Tú nos quieres decir algo sobre esto? Porque habrá algún paciente. Bueno, realmente en la homocistinuria sí hemos hecho parte de un compromiso que tiene que tomar la sociedad metabólica y probablemente también algunas asociaciones como la de hematólogos o de trombosis, en la cual si un paciente por un riesgo específico definido por la enfermedad que tiene se le ofrece la de AstraZeneca, a lo mejor tendríamos que plantearnos la posibilidad de ponerse otra vacuna. Me estoy refiriendo a la homocistinuria, pero únicamente eso.
hacer la solicitud de si pudiera entrar una vacuna diferente o esperar en las próximas semanas a que quede clarificado si realmente la vacuna AstraZeneca tiene o no una contraindicación formal. A día de hoy nosotros nos hemos posicionado como que las personas con homocistinuria, en la medida de lo posible, no se vacunen con la vacuna de AstraZeneca, los que tienen homocistinuria, pero que se les garantice poner la vacuna disponible de otro tipo lo antes posible. Pero eso es una recomendación no basada en evidencia científica, está basado simplemente en recomendaciones de sentido común. Bueno, pues yo creo que es importante y yo estoy de acuerdo con esa recomendación, ¿eh? Tanto en cuanto se aclara esto, parece lógico. Hay una cosa que hay que recordar es que lo peor de las vacunas es no tenerlas. Entonces, sigue habiendo muchos países que no tienen acceso ahora mismo a las vacunas y, bueno, pues es un lujo que Europa haya llegado a un acuerdo, ¿no? Todos los países hacer un reparto equitativo, que aunque estén tardando un poco más de lo que todos esperamos, como se ha comentado ya en la charla, ser pacientes, esperar un poco a nuestro turno, pero siempre, si hay un caso especial, pues poder contrastarlo con vuestro médico. Parece que luego hay siempre un mensaje final que es de la publicidad, lo consulte con su médico, sigue valiendo este mensaje, ¿verdad? Además de las recomendaciones que hacemos. Hay que decir que desde ICOM habéis sido ejemplares porque desde el principio 1 os habéis mojado con sugerencias diciendo que pues esta infección no parecía, y acertando, muy grave en niños, que había que sobre todo tener cuidado en una pequeña parte de paciente con comorbilidad grave y que no dependía de la enfermedad de base, sino de la comorbilidad asociada, pues la enfermedad neurológica o la edad también, a tener en cuenta. Ahora sobre la vacuna también habéis sido prudente, habéis evitado el pánico, Domingo, la verdad que creo que todo el mundo lo hemos pensado, pero te quiero felicitar públicamente porque ha sido ejemplar, evitar de caer en la trampa del alarmismo y basarse en evidencia y en la prudencia. Yo creo que hemos contestado a todas las preguntas. Hay una pregunta en el chat que decía una persona ahora que si podríamos explicar las diferencias entre inmunidad tumoral e inmunidad celular. Bueno, es así brevemente para esta persona, ¿no? La inmunidad humoral es una inmunidad que está o que obedece a los anticuerpos, ¿no? Que son, bueno, pues moléculas que están de alguna manera, sobre todo por la sangre, y que lo que hacen es que ante la entrada de un virus es capaz de neutralizar a ese virus antes de que el virus entre en la célula. Eso sería un poco la inmunidad humoral. Está circulando por todo el torrente sanguíneo los anticuerpos. No es solo eso, pero bueno, básicamente intentando dar una explicación sencilla. Y la inmunidad celular, sobre todo lo que hace es que una vez que el virus entra en la célula y ya los anticuerpos no le pueden destruir porque está al abrigo de la célula, pero ese virus que está dentro de la célula cambia algunas cosas, el organismo reconoce a esa célula como extraña y entonces hay unas células que son linfocitos citotóxicos y otras células también que destruyen a esa célula infectada, destruyen a la célula infectada y por tanto al virus. O sea, la inmunidad tumoral es antes de que el virus se internalice en la célula y la celular es una vez que se ha metido dentro de la célula y destruye a toda la célula, también el virus, pero destruye toda la célula. Preguntan, profesor, si se tendrán que vacunar nuevamente en 10 meses. No lo sabemos. Yo creo que eso no lo sabemos y eso va a haber que ir viendo qué es lo que sucede. No lo sabemos ni con el sarampión, sino va a haber que volver a dar una tercera dosis o con la parotiditis, ¿no? Eso está cambiando constantemente los calendarios vacunales y este no va a ser una excepción. Una cosa interesante de esto es que se están haciendo estudios precisamente para medir eso. Es decir, que ahora mismo hay estudios de largo plazo, de inmunidad a largo plazo y de respuesta. Pero es que no ha dado tiempo a tener seguimiento de estas vacunas más que esos 10 meses, con lo cual no sabemos más allá. Pero la respuesta yo creo de Jesús es bastante positiva, es que probablemente tenga una protección a medio plazo más de un año. Leyendo la otra pregunta, recordamos, como ha dicho Domingo, que salvo los pacientes con homocistinuria o con factor de riesgo trombótico aumentado, y en ese momento, hasta que se aclare la relación de AstraZeneca con estos eventos protrombóticos que puedan aparecer,
cualquier otra vacuna, pues no hay que hacer diferencia entre ellas. Esto es lo mismo que recomienda también la Red Europea de Investigación en Enfermedades Metabólicas Hereditarias. Y que el hecho que una vacuna es mejor que ninguna vacuna, es decir, la vacuna disponible, la que te van a poner actualmente con la situación que hay es la mejor, pues no tenemos ninguna otra recomendación para cada grupo de enfermedad. Doctora Morales, ¿nos quiere decir algo? Sobre una de las preguntas que ponía Emilio en el chat, que si las personas inmunosuprimidas deberían de vacunarse con virus atenuados o inactivos, que ningún paciente, o sea, que ninguna vacuna tiene el virus activo, o sea, que no son otro tipo de vacunas, no es como algunas que se utilizan en las vacunas virales infantiles, sino que todos estos son o un trozo de proteína o el RNA, pero no tiene el virus en sí, por tanto no hay ningún problema con los pacientes inmunodeprimidos. Y luego Ana Rosa comparte con nosotros que han vacunado a su hija de 16 años y 25 kilos, o sea que realmente por peso es como una niña de 6, 8 años, Claro. y epilepsia, y que por ahora está muy bien, que le da miedo decirlo, pero no ha tenido un efecto secundario y lleva ya 3 semanas de la segunda dosis. Han compartido pues para que veáis que personas con niños o personas con muy poquito peso pues no han tenido efectos significativos con patología importante de base. Pues nada, esperamos haber Muchas gracias, Ana Rosa. contestado a todos. Nuevamente, pues renovamos el agradecimiento a Nutricia por habernos ayudado con la Secretaría Técnica, a las asociaciones de pacientes por contar con nosotros. No somos nosotros los que os apoyamos, sino que de verdad somos una familia y vamos de la mano. Y muchísimas gracias. No voy a hacer nombre para no olvidarme de nadie, pero que siempre que queráis, la comunicación está abierta. Y muchísimas gracias a nuestro jefe de servicio. Bueno, hay una persona que dice que ella se vacunó con la vacuna de Pfizer, que tuvo con las 2 dosis y que no ha tenido nada. Me parece que es un mensaje positivo, ¿no? Porque es que muchas veces en los periódicos lo que pasa es que multiplicamos el efecto secundario. Va apareciendo en todos los periódicos el mismo efecto y parece que son frecuentísimos, y la realidad es más lo que nos dice esta chica, ¿no? O sea, lo normal es que sean efectos secundarios muy leves. Muy bien. Muchas gracias, profesor, porque su experiencia en vacuna es notable y nos ayuda mucho. Hemos crecido mucho y podemos ayudar a nuestros pacientes, no solo lo que están en directo, en lo que van a ver el vídeo, sino a lo que nos llamarán en los próximos meses. Bueno, nada, yo gracias a todos, a ti, Marcelo, por la organización, a todos los pacientes y amigos, porque yo creo que aquí lo que hacemos es aprender todos. Desde luego, yo, y lo digo con sinceridad, he aprendido cosas. Domingo ha comentado cosas muy interesantes, Monse, Pablo. Y bueno, yo creo que esto es una experiencia que se puede repetir en otro momento, porque me parece que aparte de aprender todo, pues es una experiencia amistosa, que también es bueno en estos momentos en que tanto se echa de menos el poder estar más juntos, ¿no? Profesor, ¿podemos invitar a estas 90 personas y 100 que han estado con nosotros hoy a que cuando se pueda hacer algo presencial ya, le invitamos al 12 de octubre, a Domingo sobre todo, a que nos venga a visitar? Perfecto, Marcelo. Tú eres además el Relaciones Públicas del Servicio de Pediatría, ya quedas encargado de eso. Vale, pues ahí... De pediatría y del de adultos, le dejamos para todo. También le dejáis el de adultos. El de adultos también, sí, que se le da muy bien. Pues muchas gracias a todos. Domingo, ¿nos quieres saludar? Nada, muchísimas gracias. Enhorabuena a todo el equipo del 12 de octubre, representado por el doctor Jesús Ruiz, lógicamente, Marcelo, Pablo, también Manuel Gijón, que estaba por ahí escondido, y a todo el equipo del 12 de octubre. Desde AECOM, pues no podemos más que unirnos a este tipo de acciones y agradeceros la colaboración, y también a la Federación de Enfermos Metabólicos y la Asociación de Glutáricos, Neuromusculares, Mitocondriales, etcétera. Y a Nestlé a Nutricia, por el apoyo que nos han dado, el soporte que nos dan para esta presentación. Muchas gracias. Que ha sido fundamental, porque ha habido algún tentativo esta vez también de boicotear. Pues bien, ha habido, profesor, ha habido. ¿También ha habido? Pues ha habido, yo lo he bloqueado. Bueno, pues muchas gracias, Marcelo. Un abrazo a todo el mundo. Venga, un abrazo, adiós. Adiós.